tiene su momento de iniciación, su momento de auge y luego su momento de caída, donde aparece un nuevo paradigma científico y que, bueno, en su momento este paradigma es compartido por toda la comunidad científica. Y luego, bueno, cambia, ¿no? Creo que habíamos dicho algún ejemplo, por ejemplo, habíamos hablado eh, dentro de la física, lo que fue el cambio que se dio cuando apareció todo el pensamiento de Einstein, ¿no? Cuando apareció todo la teoría de la relatividad. O sea, imagínense que se venía de la física newtoniana, ¿no? Que ya era como que tenía todas las respuestas para la física, y bueno, y aparece ese cambio paradigmático a partir de las observaciones y de lo que plantea Einstein, entre otros. Y la física cambia, o sea, el paradigma de la física cambia. Y siempre, ¿qué ocurre? Cuando hay un cambio paradigmático, lo que sucede es que hay algunos resquemores y hay, por parte de la comunidad científica, digamos, del paradigma anterior, hay como una cierta resistencia, ¿sí?, a esos cambios. Bueno, una de las cosas que cualquier científico, cualquiera que tenga, que trabaje en la investigación científica, de aquello que decimos de que la ciencia no es dogmática, sino que la ciencia es dinámica, precisamente tiene que ver con esto, con aceptar que el conocimiento es provisorio, o sea, todo lo que nosotros damos como por cierto, o sea, que ha sido verificado en la realidad, eso puede ser que cambie, ¿sí? Seguramente pueda cambiar a lo largo del tiempo y del espacio, ¿sí? Eh, Siempre hay como un consenso por parte de la comunidad científica acerca de algunos principios, o sea, de qué se investiga, cómo se investiga, desde dónde se parte, ¿sí? Pero que eso va cambiando según los descubrimientos, lo que se llama descubrimiento científico, ¿sí? Esto es acá, bueno, aparece, esto tampoco no me interesa mucho, pero simplemente para que vean esto que yo le digo de las olas, ¿no? Hay una etapa primitiva, ¿no? Lo que llamamos la presciencia, en cualquier rama científica, por ejemplo, en la sociología, ¿no? Antes de Durkheim, que decimos que es el padre de la sociología, le digo porque capaz que se acuerdan del año pasado, que es el padre de la sociología. ¿Por qué? Porque le dio un objeto de estudio a la sociología y un método. Bueno, pero hubo otros desarrollos, no es que sea el primero. Bueno, hubo Saint-Simon, Comte, ¿sí? Hay anteriores que intentaron, y digamos que hablamos de una presciencia, incluso Comte le puso el nombre sociología, pero todavía no tenía un método concreto ni un objeto de estudio. Por eso hablamos de Durkheim como el padre de la sociología. Bueno, pasa en cualquier otra ciencia, ¿sí? Esos supuestos pasan cuando el paradigma se consolida, son como incuestionados, ¿sí? Y luego aparecen crisis. Piensen nomás en el pensamiento durkheimiano, la teoría durkheimiana, si la comparamos con la teoría de Marx y de Engels o la teoría weberiana, ¿sí? Son teorías distintas y que van cambiando, que aportan otras miradas, ¿sí? Y entonces aparecen periodos de crisis, ¿sí? Donde se pone en tela de juicio, digamos, lo que eran supuestos incuestionables. Y bueno, aparece una crisis y se vuelve a imponer otro paradigma, que después también va a tener una crisis, ¿sí? Y así sucesivamente es como se va desarrollando. Para Kuhn, ese es el progreso de la ciencia. O sea, no es lineal, ¿sí? Al igual que dice Bachelard, ¿no? La ciencia no tiene una historia lineal, no es una línea, sino que también tiene vueltas para atrás y para adelante, y es dinámica, es absolutamente dinámica. Si deja de ser dinámica, es un dogma, ¿no? Cuando
eh, de repente en un paradigma bueno, ya quedó caduco, los científicos que defienden ese paradigma siguen aferrados a eso, ya no están haciendo ciencia, están haciendo dogma, ¿sí? Están dentro de lo que es el dogma. Eh, el, el paradigma, bueno, es exclusivo y excluyente porque excluye otras miradas, ¿sí? Eh, es una cosmovisión, podemos hablar del paradigma como un sinónimo de cosmovisión. Eh, y excluye todo lo demás, ¿sí? Eh, y bueno, en ciencias sociales hablamos bueno, de un grave problema que es la objetividad, que ya lo empezamos a hablar, y la neutralidad valorativa, eh, y la relación entre sujeto y objeto. Bueno, un poco es esto lo que hablábamos de, lo que queríamos hablar de Kuhn. Después ahora vamos a hablar de otras cuestiones. Pero bueno, vamos a detenernos un poco entre lo que es en lo que es la objetividad. Digo, es posible hablar de objetividad en ciencias sociales, en cualquier ciencia, pero nosotros estamos en ciencias sociales. Esperen un poquito que hice algo. eh, a ver, dejar de compartir. A ver, dejé de compartir. Ahora sí, ¿Sí? sí, profe. Está. Sí, bueno, porque voy a compartir otras cosas. Pero vamos a hablar un poquito del tema de la objetividad. O sea, nosotros, es posible llegar a una objetividad, o sea, como planteaba, por ejemplo, Durkheim. Durkheim planteaba que sí, ¿no? ¿Se acuerdan de Durkheim? Que siguiendo las reglas del método sociológico podíamos llegar a ser objetivos, ¿no? ¿Y en qué consistía fundamentalmente? Una de las reglas de ese método, que es un libro que él escribe, Las reglas del método sociológico, decía que si tratamos a los hechos sociales, que es el objeto de estudio de la sociología para Durkheim, los hechos sociales como cosas, podemos llegar a ser objetivos. Bueno, es difícil. Primero es difícil tratar como cosa, ¿sí? Eh, este, a algo que no es una cosa, ¿sí? En la cual estamos inmersos, ¿no? Entonces digo, se empieza por cuestionar eso. Incluso cuando estudiamos cosas también, digo, somos realmente objetivos por el hecho de estudiar cosas. Es complicado, ¿no? O sea, la objetividad es algo que tiene que ser, como le decíamos, hablábamos en la clase pasada, un horizonte, algo a seguir permanentemente, pero que nunca es realmente alcanzado, ¿sí? Pero no podemos dejar de tener presente esa necesidad de una mayor objetividad. En ciencias sociales nosotros en vez de objetividad hablamos de neutralidad valorativa, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos sí o sí cuando hacemos ciencia, cuando investigamos, es lograr una neutralidad valorativa. ¿Qué quiere decir neutralidad valorativa? Bueno, justamente ser conscientes, no sacarnos nuestros valores y nuestras opiniones y dejarlas a un lado porque eso sería un ejercicio imposible, pero sí ser conscientes a lo largo de nuestras investigaciones de que somos que tenemos una carga de valores, ¿sí? De ideas, de preconceptos, de prenociones, muchas que vienen del conocimiento cotidiano y de nuestros procesos de socialización, y que esos indudablemente van a estar presentes, porque yo no me puedo desdoblar cuando soy científico, ¿sí? O sea, no dejo de ser Emma Farías cuando estoy en mi rol, digamos, de investigadora. Pero bueno, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Que eso no empañe o no, eh, digamos, no intervenga en lo que es bueno, el planteo de hipótesis, en la verificación en la realidad, ¿sí? En las observaciones, si parto de las observaciones. En mis investigaciones, bueno, ¿cómo voy a observar? Voy a tener siempre presente cuáles son
mis sentimientos hacia lo que yo estoy estudiando, ¿no? En ciencias sociales pasa eso. Imagínense, por ejemplo, que estoy estudiando la pobreza infantil. A veces, bueno, si tenemos la posibilidad de elegir nuestro tema de estudios, vamos a elegir algo que nos guste. Y algo que nos guste puede ser algo que, no, que en realidad nos disguste de la realidad, ¿no? Que digamos, no, que estemos enojados con algo de la realidad. Bueno, justamente en esos casos tenemos que tener mucho mayor control, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, corremos el riesgo de perder esa neutralidad valorativa y hablar desde nuestra opinión o desde nuestros valores. La opinión siempre es válida en el conocimiento cotidiano. En el conocimiento científico no. Nosotros no opinamos. Nosotros verificamos en la realidad, ¿no? Los supuestos que tenemos. Y ahora les quería compartir eh, otro PowerPoint, donde acá algunas cosas de repaso, porque esto en realidad lo vemos en primer año, de sociedad y derecho, por eso aparece acá, la noción de obstáculo epistemológico. ¿Se acuerdan de Bachelard? Sí, profe. ¿Apareció como estoy compartiendo? Profe, buenos Todavía días. cargando. Todavía no, No, demora. yo sinceramente no lo recuerdo, pero pasa que cursé el año retrasado también, entonces. Bueno, no importa. Bueno, ahora vamos de compartir está en pausa. Bueno, no sé por qué está en pausa. Mm, Bueno, vamos a hablar. Bueno, Bachelard lo que decía es que nosotros tenemos obstáculos epistemológicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay una serie de obstáculos, de problemas que se nos presentan a la hora de conocer. ¿Qué era? ¿Se acuerdan lo que era la epistemología? Cuando hablamos de obstáculo epistemológico, ruptura epistemológica, ¿de qué estamos hablando? Voy a dejar de compartir para poder compartir otra vez, a ver, porque me aparece en pausa. A ver, mientras los escucho. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la epistemología? ¿Se lo recuerdan? Sí, Ivana. Buen día. Sí, la epistemología estudia el origen del conocimiento, de la Exacto. palabra, de los Es conceptos. la teoría del conocimiento. Sí, y Bien. si mal no recuerdo, ¿no? Era Bachelard el que hablaba de la desfamiliarización. ¿La O- des? La desfamiliarización, como de alejarnos de ese conocimiento común o los preconceptos que Sí, tenemos para poder adquirir un concepto nuevo. Que esa es una de las exactamente. dificultades y de los obstáculos epistemológicos que él menciona. Exactamente. Exactamente, ¿no? Muy bien, Ivana. Justamente la epistemología, cuando hablamos de epistemología, hablamos de teoría del conocimiento. Se le puede llamar teoría del conocimiento también, a la epistemología. ¿Quién conozco? ¿Cómo lo conozco? ¿Sí? Bueno, eso es lo que son las preguntas, digamos, que se hace la epistemología, la teoría del conocimiento científico. Estamos hablando del conocimiento acá, ya entramos directamente en lo que es el conocimiento científico. Entonces pueden existir lo que podríamos llamar obstáculos externos, ¿no? O sea, cuestiones que cambian, ¿no? Justo veníamos hablando, y creo que hablamos la clase pasada acá también, pero en la materia anterior que di, hablábamos de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia, bueno, nos interpeló sobre muchísimas cosas, pero también, bueno, fue un problema de salud gravísimo y que, bueno, digamos, la medicina tuvo que salir corriendo a dar un montón de respuestas em, que no estaba previsto, o sea, no se podía prever, o sea, si unos meses antes sí se dijo, bueno, empezó una epidemia, pero bueno, lo veíamos como de lejos, si se acuerdan, lo veíamos como algo lejano y cuando quisimos acordar estaba todo el mundo con este problema. Y entonces digo, bueno, se tuvo que salir a buscar
respuestas. O sea, muchas investigaciones que estaban de repente en marcha, vamos a poner, a imaginarnos, qué sé yo, buscando soluciones para, no sé, para el cáncer o cualquier otra enfermedad, bueno, eso pasó en la agenda, digamos, de las ciencias médicas, quedó en un segundo plano porque había un problema puntual, ¿no? Eso sería un obstáculo externo, ¿sí? Cuando o aparece una crisis o aparece una guerra, ¿no? A veces la realidad nos interpela de tal manera que nos marca agenda a quienes hacemos ciencia, sea ciencia naturales, ciencias sociales, ¿sí? La realidad siempre es interpelante, por lo tanto, esos son obstáculos externos. Pero lo que más le preocupaba a Bachelard no eran los obstáculos externos, esos obstáculos esa resistencia que ofrece a veces la realidad, ¿no? Que o hay una hambruna, hay una guerra, hay un problema bueno, de violencia. No, digo, esos problemas, digo, es parte de lo que tiene que enfrentar el científico, y para Bachelard eso se pueden sortear, ¿no? En forma más sencilla, entre comillas, que los factores internos, ¿sí? Para él lo que más preocupa son los factores internos. ¿Qué son los factores internos? Son los factores psicológicos, ¿sí? Que acompañan al investigador, que siempre están dentro del investigador. Y que aparecen, como dice ahí en el PowerPoint, en el mismo acto de conocer, en el acto que nosotros estamos conociendo, aparecen estos factores. No los podemos, como les decía la clase pasada, no podemos sacarnos como quien se saca una campera todas nuestras prenociones, nuestros conceptos, nuestras cosmovisiones que tenemos armadas para defendernos en la vida, para poder vivir, ¿sí? Y no tener una vida caótica. Bueno, dice él, eso es mucho más problemático que los factores externos que nos aparecen a los científicos, ¿sí? Eso no nos permite conceptualizar claramente o comprender lo que estamos investigando. Son esas cosmovisiones que traemos, esas ideas, esos preconceptos, ¿sí? O sea que serían obstáculos, más que obstáculos empíricos, dice él, son obstáculos psicológicos los que tienen que realmente preocupar, ¿sí? Porque son los más difíciles digamos, de sortear. Esos obstáculos son más difíciles de sortear que los obstáculos externos, ¿sí? Entonces acá, bueno, ahí yo les pongo, la observación es neutral, él dice que no, ¿no? Bueno, ¿por qué la observación no es neutral? La observación puede ser el punto de partida de una investigación, ¿no? Hablábamos de Durkheim. Durkheim parte, si se acuerdan, de los estudios de Durkheim, del suicidio, o de las cuestiones religiosas, de la educación. Bueno, estudió muchísimas cosas, pero capaz que se acuerdan del suicidio, que era un texto complementario que teníamos, en algún curso capaz que fue obligatorio. Durkheim partía de observaciones, de datos, ¿sí? Se puede partir de observaciones en el círculo, digamos, de lo que es el círculo de Wallace, de lo que es el proceso del conocimiento, ¿no? Para llegar a producir conocimiento científico. Entonces, ¿por qué este señor Bachelard dice que el conocimiento, perdón, que la observación no es neutral? ¿Qué les parece a ustedes? Ivana. Yo quería poner un ejemplo, profesora, que tal vez viene el caso. Por ejemplo, si queremos estudiar la familia, ¿no? La conformación de la familia hoy en día, todos tenemos un preconcepto, una idea de cómo se constituye una familia. Uno dice la palabra familia y ya está impregnada de un montón de conceptos. Bueno, cómo se forma el papá, la mamá, el niño, la niña. Y sin embargo, para estudiar hoy en día el concepto de familia, tenemos que ver todos los cambios que ha sufrido a lo largo de la sociedad. Uno no puede pensar, bueno, que la familia, el concepto de familia es el mismo que hace muchísimos años, porque ha ido mutando Exactamente. la concepción y la idea.
pero es Está imposible perfecto el desprendernos de ejemplo. ese concepto previo. Exacto. Mira, tanto así, Ivana, que hoy se habla de derecho de familias y no derecho de familia, ¿sí? Cuando se estudia en las universidades, en las facultades de derecho tienden más, cada vez se tiende más a hablar de derecho de familias. ¿Por qué? Porque no hay una sola familia como se pensaba antes, ¿no? Mamá, papá, nenes, abuelitos para atrás, y bueno. No, digo, hoy por hoy hay distintas formas de familia, de distintas, desde, bueno, de familias con parejas heterosexuales, homosexuales, Monoparental, bueno, niños que son adoptados, niños, bueno, eso siempre existió, pero familias, lo que se llama familias ensambladas, ¿no? A raíz de la gran cantidad de divorcios, si ustedes miran la otra característica social nuestra, la tasa de divorcio altísima, ¿no? Si ustedes van a anotarse para casarse, cuando yo me casé por primera vez, me casé 2 veces, la primera vez que me casé, me acuerdo que había que anotarse con meses de antelación porque estaban todos cubiertos los horarios, ¿no? Y me acuerdo que elegí un horario, tuvimos que elegir un horario medio complicado porque no había lugar. Hoy si van al registro civil van a ver que pueden elegir hasta con 2 días de antelación. ¿Por qué? Porque primero porque la gente no se casa tanto. Ya eso es un cambio en la familia, ¿no? Como decía Iván. La gente no se casa, o sea, hay otro tipo de familia, no basada en el matrimonio legal, sino en otro tipo de unión, ¿no? En la unión concubinaria, por ejemplo. Y luego también existe una gran tasa muy alta de divorcios. Y por lo tanto, personas que vuelven a formar familia o casándose de nuevo o teniendo una unión concubinaria, y existen, bueno, eso, lo que ya se llaman familias ensambladas, ¿no? Que, bueno, cuando yo era chica era como muy raro hace 1000 años, en la escuela de repente había un niño que los padres eran divorciados, era como una cosa rara. Hoy por hoy pasa lo contrario, ¿no? Por lo menos cuando mis hijos eran chicos, no era una cuestión que pesara como un estigma, eran muchos los niños que eran hijos de papás divorciados, ¿no? O sea, si hay un concepto dinámico que nos atraviesa en estos tiempos es el que dice Ivana, el concepto de familia. Entonces, si nosotros nos basamos, ¿no? Para tomar este ejemplo, nos basamos en una familia la familia es la base de la sociedad y bueno, ya está conformada por papá, mamá. Bueno, vamos a quedar como muy cortos, ¿no? O sea, no, realmente hoy la familia, si hablamos de familias, porque nos tenemos que adecuar a los tiempos y a los cambios, y también ahí hay un cambio de perspectiva, ¿no? Y bueno, y quienes quedan en ese otro paradigma quedan para atrás, ¿no? Quienes dicen, no, la única familia que reconozco es la familia tradicional, heterosexual, la familia moderna, de la modernidad. Bueno, no, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos en otro paradigma. No podemos investigar, ¿sí? Y observar, o sea, a partir de la observación de lo que pasa en la realidad, si yo considero que hay una sola forma de familia y que las demás son, no sé qué son otras formas que no son, digamos, naturales o normales, todo entre comillas, ¿sí? Entonces está muy bien el ejemplo. Nosotros tenemos el tema es que nosotros tomamos partido por las cosas que pasan y tenemos determinada visión. Entonces, cuando observamos, en principio no somos neutrales, ¿sí? Pero tenemos que corregir ese problema de la neutralidad. Antonio, Sí, profe, ¿cómo está? Buen día, profe. No, hola. sí, bien. Muy bueno. Lo otro me parece también que es importante, también, profe, es también para la observación, pero también la comparación, ¿no, profe? Para poder desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Porque hay que comparar aquello con lo otro y ahí sacar nuestras propias conclusiones de vida, ¿no? No sé si Claro. mejor o peor, pero yo pienso que la comparación es fundamental. Era eso, Sí, profe. sí. Sí, 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 totalmente. La comparación siempre es un
justamente lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es comparar, decir, bueno, cuáles son los modelos que existían, o sea, vamos a la empiria, vamos a los datos, ¿sí? Y los datos nos dicen que capaz que la mayoría, no tengo los números, no quiero decir mayoría ni minoría, pero que bueno, que cada vez hay más familias que se organizan de una manera diferente al siglo pasado, al siglo XX, no estoy hablando del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí? Finales del siglo XX. Entonces, bueno, digo, sí, claro que la comparación es absolutamente necesaria en la búsqueda de conocimiento científico. Y a veces, cuando quedan, quedaste con la mano levantada, Antonio, cuando quedan, digamos, un paradigma dado respuestas mucho tiempo, ¿sí? Como por ejemplo el paradigma de la existencia de la familia, que eso viene, si lo recuerdan, de la modernidad y de un sistema además de producción, que es el sistema capitalista, la necesidad de una familia con determinados roles, ¿no? ¿Se acuerdan? Un papá, ¿sí? Que con actividad pública, la madre en el domus, o sea, la actividad en el ámbito privado, ¿sí? Y muchos hijos, porque se tenían muchos hijos justamente porque se necesitaba para el trabajar o para la guerra. Bueno, después esos modelos van cambiando, porque después no se necesitaban, ¿no? Van cambiando las fábricas, fueron cambiando las fábricas y no se la guerra también empezó a hacerse más de lejos, no se precisaba tantos soldados ni tantos obreros, por lo tanto también la familia se reduce en número y luego empieza a cambiar, empiezan a aparecer nuevos. No, pero si yo me quedo con esa interpretación moderna, digamos, de la modernidad, de esa familia moderna, patriarcal, de mamá, madre, padre, no voy a poder analizar la realidad de verdad, si yo considero que ese es el único modelo, y además se transforma eso que yo tengo en una creencia, en un dogma, ¿sí? Y yo lo que tengo que repudiar desde el conocimiento científico son los dogmas, no desde otros conocimientos, pero desde el conocimiento científico sí. Tengo que alejarme del dogma, ¿se entiende? Juan. No, y que además es menos neutral en cuanto más transversal es a la conducta humana, ¿no? Porque, como dijiste, la familia, bueno, nos atraviesa a todos, entonces, por lo tanto, todos tenemos un punto de vista. No es lo mismo un biólogo que investiga y observa, no sé, los hongos, que es algo que objetivo, y que, bueno, que por eso leemos tantos autores, creo yo, no es mi punto de vista, porque Marx es hijo de su tiempo, tuvo distintas variables que lo llegaron a escribir lo que escribió, Durkheim, bueno, todos los autores que hemos visto en Sociedad y Derecho, ¿no? Que cada uno Claro. es hijo de su época y de su contexto. Exactamente, exactamente. Pero hay que justamente, te digo que una de las cuestiones que dice Bachelard que tenemos que tener presente es que muchas veces cuestiones que no solamente que tienen que ver con nuestro proceso de socialización, nuestras creencias, nuestra fe, nuestros preconceptos, sino que a veces la ciencia misma, ¿sí? La ciencia misma considera que, bueno, que existe un tipo de familia, por ejemplo. Las ciencias sociales puede ser o desde el punto de vista jurídico, ¿no? Yo les digo, yo no sé qué es lo que, no desconozco lo que está pasando en la Facultad de Derecho, yo trabajo en otro lugar, en otro país, y en una maestría que se llama Derechos de Familias, o sea, se cambió. Primero era una maestría en Derecho de Familia y se cambió para familias porque la misma práctica docente, a los mismos docentes, ponerse los docentes y los investigadores, ¿no? Investigar dijeron, no es correcto hablar de familia, es correcto hablar de familias. Y las palabras crean, o sea, cuando uno utiliza una palabra crea algo nuevo, ¿sí? Entonces digo, el hecho de decir familia ya le da como una cierta institucionalidad a que existen muchas formas de familia. Si yo digo familia, bueno, da la impresión que hay una sola o que hay un modelo que es el preponderante y el que yo tengo que seguir. Por eso vino muy bien el ejemplo de Ivana para hablar de sortear estos temas teóricos
mirarlos desde de una cuestión práctica, ¿no? Ya les digo, hablamos de familias. Y muchas veces, hablando de lo que decía Juan, también, no se crean que, que también no es sencillo, es más sencillo trabajar con hongo, como decía él en la biología. No, a veces no, porque también tenemos preconceptos y también los trasladamos en las ciencias naturales. Sí que es mucho más difícil en las ciencias sociales, en eso totalmente de acuerdo. Michelle, Hola, buen día. ¿Se me escucha, profe? sí, Ah, bien. No, que yo quería decir que también este concepto de familia como que se empieza a cambiar desde la niñez, porque ahora podemos ver en los jardines, en la escuela, que antes se celebraba, no sé, el Día del Padre, el Día de la Madre, y ahora se unificó al Día de la Familia. En los comunicados en el jardín decía para la mamá o el papá, y ahora es para el adulto responsable, y ya eso marca como un antes y un después, porque no solo nosotros lo cambiamos de grandes, sino que ya se intenta cambiar y corregir, si se quiere, a las generaciones más pequeñas. exactamente, exactamente, Michelle. Y además porque justamente a veces pasa que no hay un papá. Puede haber una familia donde solo existe una mamá, o puede haber una familia donde solo exista un papá. Entonces digo, qué complicado eso del Día del Padre, el Día de la Madre. Siempre fue complicado, porque siempre hubo o padres o madres ausentes o que estaban ausentes porque no existían, porque estaban muertos o porque estaban ausentes porque habían elegido. Entonces ya era un problema. Digo, realmente es mucho más abarcativo y menos estigmatizante para el niño. Imagínense, Día del Padre, bueno, ¿y yo qué hago? Porque yo no tengo papá, ¿no? O sea, qué complicado. En cambio, el Día de la Familia, bueno, sí, un referente, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de proceso de socialización? Hablábamos de esos referentes que están en la primer socialización, ¿no? La socialización primaria, hablábamos de un tipo de referente que el niño considera como su familia, ¿no? O sea, que cumple esa función de ayudarlo a ser parte de la sociedad, ¿no? Entonces, puede ser la familia, puede ser familia o puede ser la persona que lo críe, pero estamos hablando en general de familia. Fíjense qué amplio, cómo se va ampliando el concepto de familia, ¿sí? Mabel. Buenos días, profesora, ¿cómo estás? A propósito de eso, mi nieto va al colegio Sagrada Familia, entonces ahí no hay un festejo del Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de los Abuelos. Ellos tienen el Día de la Familia. Digo, o sea, ¿cómo cambia hasta lo que es en la educación católica? O sea, Claro. la evolución de que ya se entiende que en todas partes hay una familia o puede haber una familia que sea ensamblada. Exacto, Era esa la exactamente, claro, acotación. porque digo, justamente, primero porque los colegios profesen la religión que sea, tienen que seguir los, digamos, preceptos que marca la educación primaria. O sea, pero además, claro, también, digo, en otras áreas, como es el tema de las religiones, también, digo, lo que se reconoce es una realidad, ¿no? Y además está el tema de la inclusión, de hacer más inclusivo. Si hay algo que no era inclusivo, era festejar el Día de la Madre, si justamente había un niño que no tenía madre, o el Día del Padre, cuando hay muchos padres que tampoco están presentes, sea madre o sea padre, ¿no? En ese sentido, digo, bueno, hablar de una familia y vamos teniendo el referente de la Sagrada Familia, bueno, capaz que eso ayuda también. Sí, Antonio. Sí, profe, haciendo un poco más de debate profundo, dialéctico, por ejemplo, digo que hay dogmas, por ejemplo, de la religión en la política, que si cambiase el dogma de la doctrina, como que desaparece del mapa, ¿no? Político, o, por ejemplo, de la hegemonía religiosa. Es complicado el tema, por eso existe conservadores, y que lo hay, y existe liberales, ¿no es cierto?
porque está ese problema también, ¿no? La doctrina es la Sí, doctrina. pero no, no a nivel científico, ¿eh? O sea, No, a no, no, nivel no, científico. claro, Mm, como se está hablando de la religión, por ejemplo, el claro, dogma de la Iglesia Católica es radical y conservadora. Y en la política también hay grupos conservadores y hay este radical, pero te hablo en el sentido más amplio, ¿no? No tanto la ciencia. En la exacto, vida misma sí. que estamos hablando, profe, gracias. No, no, por favor, está clarísimo, Antonio. Lo que quiere, claro, digo, en la ciencia no puede existir conservadores y liberales, ¿no? Eso es claro, pero te entendí lo que querías decir. Pero justamente el hecho de Gracias, tener profe. una mentalidad conservadora, bueno, ¿cómo vamos a enfrentarnos a esa primera observación? ¿Cómo nos enfrentamos a nuestro objeto de estudio? Bueno, justamente tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras posiciones. Cuando hablamos de cosmovisiones, hablamos de cuestiones que pueden ser religiosas, pueden ser bueno, místicas en general, cuestiones de cómo hemos sido socializados, qué nos han enseñado que está bien y que está mal, ¿sí? Y también tiene que ver con cuestiones políticas y el lugar, además, social y económico en el que nos encontramos. Bueno, nos hace ver de diferente manera los problemas sociales que existen. Entonces, la observación, dice Bachelard, no es neutral, pero nosotros tenemos que hacer algo para que lograr, digamos, no una neutralidad ni una objetividad, sino una vigilancia constante. Y a veces las respuestas, como dice acá, científicas de los paradigmas anteriores, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de Kuhn? Que, bueno, de un paradigma anterior, cuando quedan justamente, ¿no? Usando el concepto, robándole a Antonio el concepto de conservador, que se quedan con ese paradigma, piensen en la teoría newtoniana, como decíamos hoy, actúan justamente como dogma, ya deja de ser ciencia y pasa a ser dogma, ¿no? Entonces, el científico tiene que tener la idea de que sus propias ideas, sus propios descubrimientos pueden ser hoy válidos y mañana no. Y no hay que defenderlos como una bandera, sino que lo que hay que defender es la forma de conocer, ¿sí? Y la forma de conocer, como se defiende, haciendo una vigilancia continua, lo que llamamos vigilancia epistemológica, ¿sí? Además de esa ruptura que yo les digo, la ruptura epistemológica con el conocimiento cotidiano o con el conocimiento que no sea científico, ¿sí? Además de esa ruptura, una vigilancia constante, desde los primeros momentos hasta los últimos, ¿sí? O sea, cuando estamos observando la realidad, cuando planteamos una hipótesis, cuando nos planteamos preguntas de investigación, nos planteamos un problema. En todas las etapas nosotros tenemos que estar vigilantes, ¿sí? Cuando elegimos la teoría en el marco teórico, ¿sí? Y bueno, ni que hablar cuando analizamos. Cuando analizamos es muy difícil. Cuando analizamos los datos a partir de la aplicación de técnicas, después aparecen los datos, bueno, a ver, ¿qué nos dice la realidad de verdad? ¿No? Lo que nos parece a nosotros que nos dice, no. Ahí tenemos que es un esfuerzo muy grande, porque justamente tenemos que dejar que la realidad hable a partir de la teoría que nosotros hemos considerado apropiada, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que cómo se considera apropiada una teoría. Hay distintas teorías del derecho. Yo les decía, hay distintas maneras de concebir al derecho, y nosotros vamos a ser respetuosos y mirar las distintas teorías, las distintas maneras de considerar el derecho, porque, bueno, son todas válidas en el sentido de que, bueno, son distintas percepciones acerca de lo que es el derecho, distintas teorías, no percepción, distintas teorías, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de de no transformar en dogma algunos pensamientos que tenemos, que eso nos puede pasar y nos pasa todo el tiempo en el conocimiento cotidiano. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las cuestiones pediátricas y de cómo duerme el niño, si duerme boca abajo? Bueno, de repente uno carga con eso en el conocimiento cotidiano, y de repente le cae como muy espeso que los niños ver a un bebé descalzo, ¿no? Dice, ay, pero cuando yo tuve hijos, yo le ponía, debe estar pasando frío, pobrecito. Bueno, eso pasa en el mundo cotidiano, en el mundo de la ciencia no, ¿no? En el mundo de la ciencia, no, si el médico dice que es así, seguramente es así. O sea, no es un capricho médico, la comunidad científica se puso de acuerdo
a partir de observaciones sobre eso. Entonces, bueno, ya les digo, el conocimiento cotidiano sí tiende a ser dogmático, porque nosotros nos armamos toda una cosmovisión que nos permite sobrevivir y ir solucionando problemas que se nos plantean a diario. Pero en la ciencia no, la ciencia el razonamiento es totalmente distinto. De tal manera que, a ver si puedo acá. La ciencia, bueno, como les decía, la ciencia no avanza en forma lineal, eso hay que tenerlo claro y ser respetuosos de eso, porque eso es lo que nos dice la historia de la ciencia hasta ahora, ¿sí? Una frase que a mí me gusta, y por eso se las puse ahí de Bachelard, es la opinión piensa mal, ¿sí? La opinión piensa mal. ¿Por qué piensa mal la opinión? En el mundo científico, o sea, opinar opinamos todos, los uruguayos ni que hablar, opinamos de todo, ¿no? Pero la opinión tiene que ver con el mundo, con el conocimiento cotidiano, con lo que nos hace en el día a día, pero la opinión no piensa bien, ¿sí? En el conocimiento científico, o sea, ¿por qué? Porque la opinión no responde, más bien responde a necesidades prácticas, a cuestiones funcionales, digamos, pero no buscas ese sentido científico, de ir más allá de lo que se ve, ¿no? Cuando uno ve un dato, de ir más allá, de encontrar explicaciones o comprensiones, según el paradigma en el que estemos, pero ir más allá, ¿no? Del dato. Nosotros, podemos opinar de todo, pero no en la ciencia. O sea, la opinión no vale. Vale lo que nosotros podemos corroborar en la realidad, verificar en la realidad. Entonces el primer gran obstáculo que encuentra Bachelard, todo repaso del año pasado, este es un PowerPoint de primer año, es las prenociones, ¿no? Las prenociones. Bueno, ¿cómo saldamos ese problema? A través de el ejercicio de lo que llamamos ruptura epistemológica con esas prenociones, con el conocimiento cotidiano, con las opiniones, las cosmovisiones. Siempre dice él que el conocimiento real es como una luz, ¿sí? Pero que siempre aparecen sombras. Esas sombras tienen que ver con esas opiniones. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esas sombras que aparecen en lo que conocemos. También, bueno, los conocimientos caducos como que siguen influyendo, eso ya lo acabamos de hablar, ¿sí? Otro obstáculo que encuentra Bachelard es el verbal, o sea, que tiene que ver con el lenguaje. Nosotros dijimos, la clase pasada vimos que el conocimiento científico es comunicable, ¿sí? Tiene que ser comunicable, no es un conocimiento hermético, no es algo que quede cerrado, ni que se pertenezca solamente al mundo de los científicos, ¿sí? Sino que es un conocimiento que está al servicio, digamos, de la humanidad, o si se quiere también del mundo natural, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser comunicable, ¿sí? Entonces muchas veces hay problemas en el lenguaje, fundamentalmente en las ciencias sociales, ¿no? Muchas veces en las ciencias sociales, y puede pasar en el derecho también, se utiliza muchas veces el lenguaje que se habla cotidianamente, pero puede no querer decir lo mismo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso a la hora de transmitir, ¿no? Una de las cuestiones que vamos a ver, que es el 1 de abril, que ya se los puse ahí en EVA, van a tener una clase con Liana González, ya les comenté, es el 1 de abril, donde también esto se relaciona con esto porque también hay un tema de formalidad en cuanto a la comunicación, a cómo se comunica el conocimiento científico. Si el conocimiento científico, digo, sustancialmente tiene que tener determinadas reglas y lógica, pero además después para comunicarlo hay también normas y reglas que hacen que, por ejemplo, un trabajo no sea una cita, ¿no? O sea, citar bien para no plagiar, por intencional o no intencionalmente, y una serie de normas que hacen que sea comunicable el conocimiento
comunicable en la academia, digamos, en el mundo científico, pero además con los demás, ¿sí? Que exista una traducción también para los demás. Esto con respecto a ver, bueno, también seguimos con Bachelard, ¿no? O sea, uno de los problemas de la ciencia es que se buscan, ¿sí?, principios universales, ¿no? O sea, en un principio, cuando aparece la ciencia moderna, que yo les decía, la ciencia como conocimiento situado, buscaba principios universales, y a veces no existen, ¿no? ¿Sí? No hay una sola teoría que responda a todo, digo, lo hemos visto, lo han visto en otras materias que han tenido. Y el científico tiene que aceptar los cambios que suceden y las distintas respuestas, conocer las distintas respuestas que pueden existir, que aparecer nuevas, ¿sí? Bueno, un obstáculo que también, repasando este autor, Bachelard, él dice, bueno, los niños no son tablas rasas, o sea, los niños cuando aprenden, ¿no? Acá hablando de la ciencia como un conocimiento de transmisión. Ni que hablar ustedes, ¿no? Ustedes como alumnos que ya vienen con un montón de conocimiento, digamos, académico, pero además con un montón de prenociones. Imagínense que tampoco eso sucede, o sea, también los niños vienen con determinadas prenociones, ¿no? Que tienen que ver con aquello que vimos el año pasado, vieron todos, sea el profesor que sea que tuvieron, que es el proceso de socialización, ¿no? O sea, en la primera socialización es donde nosotros nos convertimos, digamos, pasamos a ser integrantes de la sociedad. Nacemos con una predisposición, decían Berger y Luhmann, ¿no? Una predisposición a lo social, pero no somos integrantes hasta que terminamos con el primer proceso de socialización, la socialización primaria, cuando aparece la noción del otro generalizado. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces los niños cuando llegan a las instituciones educativas y se empieza aparece otro proceso que es el de aprendizaje, que no es lo mismo que la socialización. Bueno, considerar que el niño viene sin ninguna prenoción también es un error, ¿sí? O sea, los alumnos siempre traen prenociones, y también, bueno, es parte de la actividad docente como científicos, digamos, en este caso, la metodología, bueno, tratar de estar todo el tiempo pendientes, ¿no? Una tarea que cumplen mucho los tutores, ¿sí? Los tutores de tesis, tesinas, etcétera, es justamente vigilar, si el alumno no vigila, estar ahí pendiente y decir, bueno, ojo, esto es opinión tuya, ojo, no forzar datos para que resulten como a ti te gusta. Bueno, eso es una de las funciones que tiene el tutor y la comunidad académica en general, ¿no? Cuando revisan nuestros trabajos. A ver si de este PowerPoint hay algo más. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que encontramos para poder realizar ciencia? O sea, seguir el camino de la metodología de investigación científica. Y bueno, primero la ruptura epistemológica, o sea, la ruptura con todas las prenociones, tratar de romper, que no quiere decir sacarme la campera de todo, sino tomar conciencia y decidir establecer un camino distinto, empezar a mirar de otra manera los objetos que capaz que yo ya venía mirando desde el conocimiento cotidiano. Eso acompañado de una vigilancia epistemológica que tiene que ser absoluta, total, a lo largo de todo el camino de la investigación, o sea, una vigilancia epistemológica constante, y un concepto que es nosografía, que no sé si lo conocen, pero que tiene que ver con esa vigilancia y esa ruptura en el lenguaje, ¿sí? O sea, es como una especie de ruptura epistemológica, pero dada en el lenguaje, o sea, empezar a utilizar las palabras, ¿sí? Los términos, los conceptos, definirlos. Nosotros vamos a darle mucha importancia
a lo que es dentro de una etapa, que es la elaboración del marco teórico, lo que es la elaboración de conceptos, ¿sí? Que no es lo mismo que un glosario. La elaboración de conceptos tiene que ver justamente con qué conceptos voy a trabajar, qué quiero decir yo, ¿no? Porque hablábamos de la familia. Bueno, ¿qué quiero decir cuando hablo de familia? ¿Cómo lo voy a definir? Yo tengo que tener esas definiciones claras en mi investigación. Parte del marco teórico, o sea, un capítulo bien importante, que cuando teníamos la parte práctica lo hacíamos, era esa definición conceptual. ¿Qué quiero decir cuando hablo de familia? ¿Qué quiero decir cuando hablo de, no sé, de cualquier tema que ustedes quieran, ¿no? Que estén estudiando? Digo pobreza infantil. Bueno, ¿de qué estoy hablando? De aquellos niños que están por debajo de la línea de la pobreza, los que están en la línea de la pobreza, los que están bajo la línea de la indigencia. Bueno, todo eso se define en los trabajos de investigación que ustedes vayan a hacer, hay una definición conceptual. Y eso es este ejercicio que se llama, técnicamente, que no importa que lo sepan, que se lo acuerden, pero se llama nosografía, ¿sí? Que es una especie de ruptura, pero en el ámbito del lenguaje, que para Bachelard, por ejemplo, es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, como venimos diciendo, la ciencia es un conocimiento dinámico y que comunicable, ¿sí? Hacemos un corte hasta I5, ¿les parece bien? Bueno, Bueno, profe. bien, gracias. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora Sí. vamos a hablar, hicimos un poco un repaso de cuestiones que ya las hemos hablado y las habrán hablado también en otras materias, pero para ponernos un poco al día. Y ahora vamos a ir a lo que son los métodos en el caso de las ciencias sociales, ¿no? Nosotros tenemos, como dice ahí, ¿ven la pantalla? Sí. ¿Ven ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, se ve, Bueno, profe. ven que hay ciencias formales, las ciencias formales, esto es un repaso también. Ciencias formales, se acordarán nada más del liceo. Las ciencias formales no hay una verificación empírica. O sea, yo, por ejemplo, en matemáticas, 2 más 2 es 4, no importa que sean manzanas, que sean tazas de té, que sean lentes, ¿sí? 2 más 2 es 4, ¿sí? No hay una verificación empírica, no tengo que ir a la realidad, ¿sí? Sino que, ¿por qué? Porque estudian objetos ideales, ¿no? Tanto la matemática como la lógica. Se utiliza la deducción como método, no hay, ya les digo, son objetos ideales. Cuando hablamos de lógica y matemática estamos hablando de objetos ideales. Esas son ciencias formales. Las ciencias, la metodología a veces se vale de algunas, como les digo, por ejemplo, de cuestiones que tienen una base matemática, como es la estadística, que tiene base matemática. Pero en sí, después la interpretación es distinta, ¿sí? O sea, nosotros interpretamos los datos estadísticos, a los cuales nos ayuda muchísimo la matemática, los interpretamos desde las ciencias sociales, ¿sí? Y luego tenemos las ciencias fácticas, entre las que se encuentran las nuestras, ¿no? Siempre se cotejan en la realidad, o sea, se verifican en la realidad, en los hechos. A ver si voy así, sí, porque este es un PowerPoint muy viejo. Los métodos en las ciencias formales es un método más que nada axiomático, ¿sí? Bueno, ahí habla de Euclides, y en las ciencias fácticas, que es lo que nos interesa a nosotros, y en las ciencias sociales tenemos dos concepciones, una concepción inductivista y una hipotético-deductiva, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cuál es la concepción inductivista? O el paradigma inductivo, si se quiere, dentro de la investigación. Bueno, es cuando empezamos el caso de Durkheim, ¿no? Digo, cómo hacía Durkheim para estudiar el suicidio o estudiar la anomia. Bueno, se basaba en observaciones. Lo primero que hacía era observar la realidad, recolectar datos de la realidad, ¿sí? Es la base del conocimiento científico, es la observación de la realidad. Cuando digo observar la realidad son datos,
pueden ser datos estadísticos, como hacía Durkheim, ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que propone esta concepción? Que yo partiendo de proposiciones, por eso inductivista, de proposiciones singulares o particulares, ¿sí? Puedo llegar a universalizar, a generalizar, ¿sí? Siempre y cuando se den alguna serie de condiciones, que exista un gran número de casos, que yo haga las observaciones en distintos ámbitos y distintos contextos, y que no exista ningún caso negativo. ¿Se entiende el razonamiento cómo es? Yo parto de observaciones, observo determinadas cuestiones, piensen en los trabajos de Durkheim, por ejemplo. Durkheim partía de datos estadísticos, o sea, acerca de personas que se suicidaban. Él quería ver cuáles eran las características de las personas que se suicidaban. Y ahí es que realizó sus distintas tipologías de suicidio. Pero vio que, por ejemplo, los hombres se suicidaban más que las mujeres. Vio que los católicos se suicidaban menos que los protestantes, ¿sí? Observó que en determinados estados de crisis había algún tipo de suicidio. Bueno, y todo eso lo llegó a generalizar. ¿Por qué generalizó? Porque no se le dio ningún dato negativo, o sea, no hubo una ocurrencia significativa de datos negativos, ¿sí? Y realizó las observaciones en distintas condiciones, o sea, estudió las estadísticas de distintos países, de distintos lugares bien, bien diferentes, y eso le permitió generalizar y hacer un libro genial, una investigación genial como es la del suicidio, que hasta hoy es un libro de referencia, ¿sí? Cuando esas generalizaciones, ¿sí? Entonces que a él le permiten hacer una tipología de suicidio, nada menos, ¿sí? No sé si se acuerdan de todo esto, no lo vamos a nombrar, pero toda esa tipología él la realiza en base a esas observaciones y a que pudo generalizar. ¿Cuándo se viene abajo el conocimiento científico ahí? Y cuando aparece un caso negativo. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo que aparece en los manuales de filosofía. O sea, el ejemplo clásico, ¿no? Es, todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? ¿Qué quiere decir todos los metales se dilatan con el calor? Hubo alguien que salió realmente a estudiar todos los metales que existen en el mundo, bueno, vamos a no decir el universo, pero en el mundo, o sea, ¿hubo alguien que constató metal por metal? No. Los metales conocidos, sí, los metales que se conocen, sí se pusieron a prueba en distintas situaciones, ¿sí? En situaciones bajo mucha presión, con climas muy fríos, con climas cálidos, distintos metales, se trató de observar a ver si tenían un comportamiento similar, y se llegó a la conclusión, sin haber estudiado absolutamente todos los metales, que los metales, nosotros podemos decir que los metales se dilatan con el calor. Y eso tiene consecuencias a nivel científico, ¿sí? Es una ley, porque la concepción inductivista es una colección de leyes, ¿sí? Para la concepción, la ciencia, para la concepción inductivista, la ciencia es una colección de leyes. No sé si alguien habló. Bueno, y entonces digo, fíjense que ustedes que para los compañeros de la Facultad de Arquitectura este principio es fundamental, ¿no? Si todos los metales se dilatan con el calor, que se tendrá en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer un edificio, que tiene que haber una junta de dilatación, para que lo que se llama junta de dilatación, para que el metal no esté tan cerca uno de otro, o sea, se hace con precisión de tal manera que los metales en algún momento, digamos, se junten y que se venga un edificio abajo. O en el Si tren, usted- por ejemplo, en las vías, ¿Eh? o en las vías del tren. Las vías del tren.
Si ustedes miran si están cerca de alguna vía de tren y observan, digo, si nunca les dio por mirar, cada tanto la parte del metal tiene un corte, ¿sí? Y que justamente responde a esto. ¿Sí? Habría de los días estos días que tuvimos espantosos de calor hace una semana, que hoy estamos con el clima fresco, ¿no? Pero hace una semana que estábamos, parecía que estábamos en el infierno del calor que hacía. Imagínense que si eso estuviera unido, todo unido, bueno, seguramente habría descarrilamientos, ¿no? Y cuestiones por el estilo que tienen que ver con la situación de los metales frente al calor y el frío. Si se dilatan con el calor, seguramente se contraen con el frío, ¿sí? Bueno, estas cuestiones tienen consecuencias a nivel científico. O sea, hay una concepción inductivista de la ciencia que nos permite generalizar a partir de observaciones particulares, siempre y cuando no aparezca, por ejemplo, en el caso de todos los metales se dilatan con el calor, ¿qué es lo que no tiene que aparecer? Otro metal que no le ocurra lo mismo. Ahí está. Que no reaccione igual. Aparece un metal y no se dilata. Bueno, se viene abajo toda la teoría y no, porque hasta ahora servía, pero bueno, ahí podemos decir que casi todos los metales o todos los metales menos tal no se dilatan con el calor. Y bueno, esto tendrán en cuenta las personas que trabajan en estas profesiones, como decimos, arquitectura, ingeniería, etcétera, ¿no? Se viene abajo cuando aparece un caso negativo, ¿sí? La ley termina ahí, o sea, ya no sirve más como ley general, ¿sí? Y aparecerán otras nuevas leyes, ¿sí? Luego, a partir de esas leyes, podemos explicar y predecir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los metales, bueno, si yo no hago tal separación entre un metal y otro, en una viga, por ejemplo, de un edificio, bueno, puedo predecir que el edificio no va a durar mucho en pie, o que va a demorar tantos años en caerse, o bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo puedo llegar a predecir, o sea, la vocación de la ciencia siempre es tratar de predecir, ¿no? De predecir comportamientos, de prevenir posibles situaciones, ¿no? Y explicarlas. Cuando hablamos, por ejemplo, del pensamiento durkheimiano, que es un pensamiento inductivista, hablamos de explicaciones causales. Se busca la explicación causal. ¿Qué es lo que causa? X causa Y. Después lo vamos a profundizar en el curso de esto, ¿sí? Pero este es el razonamiento inductivo, ¿no? ¿Queda claro? Luego tenemos el otro modelo, ¿no? Y acá viene, no sé si han leído a Popper, si alguien leyó para hoy, ¿no? Bueno, después lo leen, lo van a tener que leer. Popper dice que las ciencias fácticas buscan dar explicaciones y para eso se construyen teorías. O sea, hay proposiciones, o sea, los científicos crean teorías que tratan de explicar o comprender un comportamiento de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, dice, acá en esto dice la teoría de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución, ¿qué es lo que dice? Bueno, que en realidad, digo, toda la vida en el planeta, no solo la vida animal, ni humana, animal, sino también en las plantas, fueron adecuándose a los cambios climáticos, por ejemplo, y fueron sobreviviendo los que podían adaptarse a esos cambios, ¿no? Y de esa manera hubo una evolución, ¿sí? Obviamente que cuando estamos hablando de Darwin, ¿no? Cuando Darwin se sube al Beagle, al barco que recorre el mundo, él no era un viaje de placer, no se fue en un crucero y de casualidad dijo, uy, mirá esta tortuga. No, digo, el tipo ya salió con una idea, con una serie de hipótesis, de supuestos. A ella le parecía eso. Por eso hizo el viaje. ¿El viaje qué fue? Fue el estudio de campo, lo que nosotros llamamos de estudio de campo. Fue a verificarse, recorrió todo el mundo
a tratar de verificar sus hipótesis, ¿sí? Su teoría, las teorías que tenía, la teoría que él había creado. Él creía eso. Seguramente porque habrá observado algo o algo le habrá llamado la atención, ¿sí? Y de esa manera, primero creó una teoría que la fue a poner a prueba, ¿sí? Fue a poner todos esos supuestos a prueba, o sea, esas hipótesis las fue a poner a prueba en donde la realidad, en el mundo, porque se recorrió todo el mundo, estuvo por acá también. Recorrió todo el mundo y eso le permitió ahí también generalizar, ¿sí? Y decir, de acuerdo a la verificación empírica, que había digamos, una teoría que era válida, que era que todas las especies vivas iban evolucionando para adaptarse a las distintas circunstancias que ocurrían en el mundo. Las leyes son parte de la teoría, o sea, enuncian ciertas regularidades en los objetos estudiados, como dice acá, y también nos permiten predecir comportamientos, ¿sí? Si nosotros nos basamos en la teoría de la evolución, bueno, estaremos acorde con que si nosotros estamos de acuerdo con la teoría de la evolución, decimos, bueno, seguramente los cambios que ocurren en las personas, en los seres humanos, el tema de la altura, vieron que hasta hace 2 siglos las personas tenían, por ejemplo, como cada vez son más altas. Bueno, pueden responder a cuestiones que tengan que ver con la alimentación, pero también podría ser un tema de evolución, ¿no? O sea, si nosotros nos paramos en esta teoría, por decir algo, un disparate, ¿no? ¿Y cuál es entonces cómo se razona, ¿sí? En este modelo hipotético deductivo? ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto, es un conjunto de teorías, ¿sí? Que explican hechos. Los hechos pueden ser explicados de distinta manera. De hecho, digo, Darwin tuvo muchos problemas, ¿no? No solamente con la iglesia, que tuvo problemas por el tema de la creación divina, sino con comunidades científicos. Tuvo grandes problemas. ¿Por qué? Porque hay otras explicaciones posibles, hay otras teorías. O sea, nosotros nos basamos, ¿sí? En teorías para poder explicar hechos de la realidad, que ocurren en la realidad. Y hay distintas teorías que pueden explicar un mismo hecho de distinta manera. Cuando nosotros hacemos ciencia o hacemos una investigación, ¿sí? Realizamos una investigación y armamos un marco teórico, justamente lo que hacemos es decir, ¿con qué teoría o con qué teorías vamos a ver determinado fenómeno social o fenómeno jurídico? ¿Sí? ¿Desde qué teoría? Entonces las teorías son distintas. Yo les decía, dentro del mundo del derecho hay distintas teorías acerca de lo que es el derecho, ¿sí? Bueno, nosotros también vamos a ver eso, y si tuviéramos que hacer un trabajo de investigación, una de las cosas que les pediríamos, que hasta el año pasado les pedíamos, es decir, bueno, a ver, ¿en qué escuela de derecho se van a parar como grupo investigador en el proyecto y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa teoría y no otra? Una justificación, ¿sí? Pero reconoce este método que existen distintas teorías que pueden explicar los mismos fenómenos, ¿sí? Un mismo problema de investigación puede ser interpretado o explicado de distinta manera según la teoría con la que yo lo mire, ¿sí? O un mismo, si quieren, un problema social o un problema jurídico. Depende de la teoría en la que yo me pare, yo lo que tengo que ser es coherente con la teoría que elijo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Están calladitos? Sí, pero ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Bueno. Y bueno, ¿y cómo va a ser que las teorías estas no dejen de funcionar? O sea, ¿cómo se produce el progreso de la ciencia? Y bueno, cuando de esas teorías yo voy a verificar en la realidad algún problema,
a tratar de contestarme alguna pregunta y no encuentro respuesta, o me planteo una hipótesis y no la verifico en la realidad, ¿sí? Cuando no la verifico empíricamente, ¿no? Por eso habla de cotejar en los hechos, esa teoría cae, ¿sí? Y aparecerán otras. Y así se da el progreso científico, ¿sí? Este es el método hipotético-deductivo. Es lo que está atrás de todo lo que también habla Popper, que ustedes tienen que leer. ¿Cuál es el ejemplo de los manuales, digamos, de epistemología, de filosofía, para entender el razonamiento? ¿Cómo es el razonamiento? Si esto es un razonamiento lógico. Dice, si la Tierra es plana, yo supongo, parto del supuesto que la Tierra es plana. Voy a observar, me paro en la Rambla, por ejemplo, a mirar, yo que vivo cerca del puerto de Montevideo, voy y veo cuando sale el buquebús, por ejemplo, miro y veo que cuando llega al horizonte, ¿sí? Si yo veo que el barco desaparece simultáneamente, o sea, todo el casco y los mástiles desaparecen, si tuviera mástiles el buquebús, ¿no? Pero desaparecen simultáneamente, bueno, la Tierra sería plana. Pero ¿qué es lo que observo? Que el casco y los mástiles no desaparecen simultáneamente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que la Tierra es redonda? No, que la Tierra no es plana. Vuelvo a repetirlo. El razonamiento es así. Si la Tierra es plana, el casco y los mástiles de un barco, si yo me paro en la Rambla a mirar, van a desaparecer cuando llegan digamos, van llegando al horizonte, van a desaparecer de golpe. O sea, no, la Tierra es plana, se llega un momento en que tiene un límite y se cae al vacío, qué sé yo, quedan caídos, se caen en el universo, ¿sí? El barco. Pero lo que yo observo es que el casco y los mástiles no desaparecen simultáneamente. Por lo tanto, la Tierra no es plana. A partir de ahí yo puedo decir, bueno, plantear otra hipótesis, que tal vez la Tierra sea redonda, entonces voy a tener que razonar de otra manera. O puedo decir que la Tierra no es redonda, que tiene una forma casi redonda. Bueno, puedo llegar a plantear otras hipótesis. Lo único que yo puedo concluir cuando veo eso y cuando tengo una hipótesis de que la Tierra es plana, es que la Tierra no es plana, ¿sí? Que la Tierra no es plana. Después veré qué forma, ¿sí? Plantearé otra hipótesis y veré qué forma tiene, según lo que observo. Pero yo planteo una teoría, planteo una hipótesis y me paro en la Rambla y miro lo que pasa con los barcos, ¿sí? No me digan, por favor, que, como me dijo un alumno hace muchos años, que para él desaparecían de golpe el casco y los mástiles, que él lo veía clarito que era así. Bueno, esto está comprobado que no, que realmente no desaparece simultáneamente. Michelle. Profe, yo tengo una duda con este tema de la Tierra. Los terraplanistas, por ejemplo, no se basan en algo científico para decirlo, ¿no? Porque, o sea, no, o sea, yo por más que lo piense, no me explico por qué ellos piensan eso, si hay algo, o sea, si se amparan en algo científico según ellos, porque no le encuentro la explicación Sí, a bueno, eso. esto siempre da para hablar, los últimos tiempos, además los últimos años para hablar de esto. Cuando hablamos de este ejemplo, eh, aparece, estas preguntas que tú haces, aparecen. Y bueno, no, digo, obviamente que no, que hay un tema hasta, digamos, ideológico, que tiene que ver con otro tipo de conocimiento, con otras cuestiones que no es con los científicos. O sea, los científicos, si alguna vez viajaron en avión, es muy fácil ver la redondez de la Tierra. Lo mismo si uno se para, como digo yo, en la Rambla y ve como un barco, pero bueno, también hay como una cuestión ahí ya más ideológica, ideológico-política, que es como que es ese planteo, ¿no? O sea, si se pone a pensar, realmente los barcos desaparecerían. Si la Tierra fuera plana, ¿cómo harían? O sea, ¿cuál sería? Digo, creo que alguna explicación tienen, digo, no la desconozco, no me la acuerdo,
pero obviamente que la ciencia está en contra de eso, no es un pensamiento con el que la ciencia, la comunidad científica esté de acuerdo. Catherine. Profe, a mí me quedó una duda entre los Sí, dos modelos, porque el ejemplo anterior que estábamos trabajando sobre los hierros, que sí. todos se pueden dilatar, digamos así. Y estamos hablando de un modelo deductivo diciendo que no, o sea, sabemos que no es plana, pero no sabemos de qué forma es. Y en el otro sí lo afirmamos. Bueno, son ejemplos distintos. En el otro modelo tú podés generalizar siempre y cuando no existan, primero, partís de la observación, no de teorías, partís de la observación en el otro modelo. O sea, siempre se parte de la observación, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un esquemita que está acá. Siempre partimos de la observación. La observación, los datos de la realidad nos dan insumos para que nosotros pensemos qué es lo que pasa, ¿sí? El estudio empírico de eso que queremos estudiar, por ejemplo, el suicidio, por ponerle algo donde se utilizó realmente el método inductivo, me permite a mí generalizar, siempre y cuando no aparezcan datos negativos, siempre y cuando se dé en muchos casos, ¿sí? Estadísticamente en muchos casos, tengo una aceptación estadística, y en este caso yo no parto de observaciones, parto de teorías. Entonces voy a poner a prueba en lo fáctico, en la realidad, salgo a poner a prueba. ¿Sí? Yo estoy en mi casa tomando una taza de té con ustedes, editando la clase, y digo, bueno, a ver, vamos a ver estos. Si justamente, ¿no? El terraplanismo es cierto, me viene la duda. Entonces me voy acá a unas cuadras a la Rambla, y miro, espero que salga un barco del puerto, y miro a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, un velero, hasta hace unos días había un velero español, como un buque escuela. Bueno, el velero tiene casco y tiene mástiles, ¿no? Me permite poner a prueba esto, que esto es muy viejo, es muy antiguo. Y entonces yo miro qué pasa con el velero. Bueno, veo que en algún momento desaparece una parte del barco, dejo de ver la parte, digamos, de adelante, el casco, y luego desaparecen los mástiles. Entonces llego a la conclusión que la Tierra no es plana, porque si fuera plana hubiese desaparecido todo en un momento, se caía, ¿sí? El barco. Ese es un razonamiento en el cual yo parto de hipótesis y teorías, no de observaciones, y voy a observar después, ¿sí? Voy a observar después. Muchas veces lo que pasa es que yo puedo haber observado algo, como les ponía el caso de la teoría de la evolución, ¿no? O sea, es cierto, Darwin dijo, tenía una serie de teorías, de hipótesis, y fue a ponerlas a prueba. Seguramente esas hipótesis no vinieron de la nada, no es que se colocaron en su cerebro como tuvo un mensaje desde otro lugar, de otro mundo. No, digo, seguramente algo observó también, pero no es la base, ¿sí? La base fue todas sus hipótesis. ¿Y cómo las puso a prueba en la realidad? ¿Sí? ¿Se entiende? Catherine, ¿sí? Sí, muchas gracias, profesora. Ahora me quedó No, por claro. favor. Bueno, y después otro tema para ir finalizando, bueno, cómo justamente el descubrimiento científico, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la fuente de nuestras investigaciones, de nuestros conocimientos? ¿Sí? ¿Cómo se descubren? ¿Sí? ¿Cuál es hay un método para descubrir y formular teorías científicas? Y no, no hay una respuesta única para esto, ¿sí? Eh, Puede ser que ya les digo, que yo observe algunas cosas, ¿no? Desde mi balcón, y a partir de ahí decida ver qué regularidades existen con respecto a lo que yo observo, si yo poner a prueba si lo que yo observo
se puede generalizar, o sea, o puedo plantearme hipótesis y salir al mundo, digamos, o a lo que yo elegí investigar y poner a prueba. Pero nunca hay, digamos, el descubrimiento científico y las ideas, no hay una respuesta única. A veces tenemos preocupaciones o angustias o cuestiones que tienen que ver con temas que nos gustan o temas que nos duelen o temas bueno, que nos van apareciendo. De repente hay temas de investigación, como creo que les decía la clase pasada, que a ustedes se les ocurre, de repente van en un ómnibus, ven un diario, un titular, y dicen, mirá lo que pasó, ¿no? Lo que pasó ayer en Argentina, por ejemplo. Que hubo una cuestión, yo me dormí muy tarde mirando a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Con el tema de la marcha de los miércoles jubilados. Bueno, una serie de cuestiones que pasaron, de mucha violencia, con heridos muy graves, y cosas, bueno, entonces de repente, mirá, profe, ¿puedo estudiar? Cuando tenían que hacer un proyecto, ¿puedo estudiar este tema? Sí, bueno, si corresponde, sí, si lo relacionás con el derecho, sí. A veces es lo que institucionalmente se nos pide. A veces aparece algo que nos da curiosidad. Siempre, siempre, siempre es atrás de un científico, de un investigador, hay curiosidad. Tiene que haber curiosidad. Y también el punto de partida, como dice ahí, necesariamente es el planteo de un problema de investigación que después vamos a ver qué es, pero ya les voy adelantando que es una pregunta, y es una pregunta que es la orientadora de todo mi trabajo de investigación y que yo voy a responder esa pregunta con mi investigación, es que yo planteé correctamente esa pregunta, que va a tener una serie de características que la vamos a ver el día que veamos este problema de investigación, ¿no? Las características que tiene que tener esa pregunta, que en algunos manuales le aparece como un conjunto de preguntas. Bueno, en esta clase vamos a decir, es una pregunta. Sí, escucho. Profesora, en todo esto de la investigación que estaba hablando usted, ahí entraría también toda la investigación que se hizo por el COVID, ¿no? Que fue por una necesidad. Claro, ahí apareció que justamente yo les decía, en el caso del COVID, bueno, como que hubo que dar respuestas no solo desde el punto de vista médico. Sí, hubo una necesidad universal, sí. Claro, o sea, desde el punto de vista sociológico, psicológico. Todo O sea, lo los que psicólogos, yo tengo amigas psicólogas que me decían, lo que nunca nos imaginamos es Zoom, ¿no? O sea, a distancia, los pacientes, cuando para un psicólogo es tan importante mirar a la persona, tenerlo enfrente, ver el comportamiento, el lenguaje no verbal, ¿no? Bueno, pero era tanta la emergencia que, bueno, había que hacer, digamos, plantear otras metodologías para poder intervenir, porque la gente además estaba en contextos de encierro, o sea, era terrible. Bueno, lo mismo los médicos, las atenciones cuando los médicos nos llamaban, ¿no? O sea, nosotros decíamos, tengo tal cosa, y el médico te llamaba por teléfono, es una cosa que... Esas llamadas telefónicas médicas quedaron todavía. Claro, sí. Y muchos nos hemos acostumbrado, los que tenemos alguna enfermedad autoinmune, que necesitamos determinada medicación, ni siquiera vamos, es terrible, ¿no? Porque ya la tenemos, la medicación, nos manda la medicación y muchas veces no nos controlamos, es un error. Pero bueno, en su momento eso nos salvó la vida, o sea, estamos hablando de salvar la vida. También las ciencias sociales pusieron sus ojos sobre eso. Imagínense en la universidad, yo me acuerdo que daba clases en un teatro, fue la última clase que di en un teatro, o sea, tenía bueno, como son ustedes, un montón de alumnos en una situación que además también había que acostumbrarse, porque no es un aula, un teatro, ¿no? Uno se sentía como que estaba actuando desde un escenario y tener a los alumnos,
Y pasamos de eso a que al otro día di la última clase y al otro día nos dicen no, se suspenden las clases y vamos a ver qué hacemos. No existía el Zoom, aparecieron otras herramientas que pudieron, pero bueno, hubo que repensar todo, ¿no? O sea, el COVID realmente fue un hito, como decimos sociológicamente, un hito que nos cambió la vida a todos y que además, bueno, nos hizo repensar otras cosas y poner prioridades. Sí, yo me imagino que Profesora, sí. ahí también como que fue como una pequeña revolución, si podemos decir entre comillas, que nos cambió todo y fue como que dio por tierra con ciertos paradigmas, justamente, con ciertos formas que teníamos, cosas que no íbamos a hacer capaz en 20 años y... Exacto, exactamente. Nos hizo repensar y además a la ciencia misma, o sea, porque aparentemente teníamos todo controlado, no sé, bueno, había desaparecido el sarampión, había un montón de enfermedades que yo las tuve todas de niña, varicela, esto, bueno, y que mis hijos, por ejemplo, no la tuvieron, y Profe. nunca pensamos que iba a aparecer una cosa así. Tal vez el antecedente fue aquella gripe que hubo, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero Aviar. Profe, no, la gripe que hubo hace unos años. la La diar, no, H1N1. Ahí está, que uno de mis hijos tuvo. Y me acuerdo que también parecía que esta casa era faltaba que la marcaran con una cruz o algo así, porque mi hijo fue uno de los primeros, o sea, de los primeros casos que hubo en Montevideo, y pobre, siempre se agarra todo, y se agarró, y bueno, y me acuerdo que iban a venir amigos a casa y no, perdoname, pero no vamos y no salgas. Y bueno, yo no salía ni a dar clase, me tenía terror. Disculpe que la Ese fue corte. el antecedente, pero nunca nos imaginamos que iba a pasar esto con el COVID, ¿no? Y que íbamos a estar todos los días mirando el informativo a ver cuántos muertos había. ¿No? O sea, una cosa que hoy nos parece brutal, ¿no? Horrible. Y cuántos muertos y mirando de otros países cómo iban amontonando los cadáveres, o sea, una cosa que nos parecía que eso era de la Edad Media. Bueno, y sin embargo nos sorprendió, la realidad es lo que pasa, ¿no? Nos sorprende. Michelle. Profe, disculpe, le quería decir a Ricardo Ramírez que tiene el micro prendido y es un poco molesto el sonido porque no se escucha su voz, profe. Perdón. Ahí lo silencié. A ver si lo silencié. Sí. Sí, lo silencié. A veces no se dan cuenta y quedan con el micrófono abierto. Sí, porque se vuelve como a repetir la voz. Sí, es feo, sí. Entonces, bueno, sí, claro, ahí está. Y cómo ahí ven clarito, ¿no? El tema de las revoluciones de Kuhn y de lo que hablaba el autor que vimos anteriormente, que hablaba de cómo hay que estar abiertos a, bueno, a cambio paradigmático, las prioridades, ¿sí? Las prioridades del mundo de la ciencia, en general, ¿sí? Del mundo científico. Y hablo de ciencias sociales, de ciencias médicas, de todo. O sea, cambió totalmente. Cambiaron las prioridades y bueno, y hoy nos parece también como un recuerdo feo, ¿no? Un recuerdo, hemos seguido viviendo, pero hemos adoptado algunas costumbres, como por ejemplo el Zoom. Quedaron algunas consecuencias que son buenas, si se quiere. De una cosa tan trágica, tan trágica que nunca nos imaginamos en la vida que nos iba a pasar. Bueno, también acá cuando hablamos del descubrimiento y cómo surgen las ideas, bueno, en ese momento lo que nos rompió la cara a todos los que hacemos investigación fue el COVID, la pandemia, y ahí se empezó a trabajar muchísimo de todas las ciencias, y bueno, si ustedes buscan, poner en un buscador COVID desde el punto de vista sociológico, van a encontrar miles y miles de artículos, porque claro, se buscaban explicaciones, ¿sí? Se buscaban teorías, se investigaba dentro de lo posible, de lo que se podía hacer. Y bueno, digo, es parte de lo que estamos hablando, así que bárbaro el ejemplo. Mabel. Recuerdo haber hecho un trabajo de investigación el año pasado sobre femicidios y abarcamos toda esa parte de cómo afectó a la violencia el tema de estar a veces confinados al mismo espacio, digo, o sea que las cifras fueron alarmantes se dispararon, desde ese punto de vista.
sí, se disparó todo lo que es violencia doméstica en general y bueno, violencia de género en particular. Pero sí, sí, hubo cuestiones que también vimos, ¿no? Que el confinamiento te generó problemas, también hubo otro tipo de suicidios distintos a los que ocurren año a año, que tenían que ver con el confinamiento. Hubo que salir a explicar y también para tomar políticas públicas, para generar políticas públicas para la prevención de violencia, de suicidio, bueno, teléfonos, permanentemente teléfonos de ayuda para cuestiones de salud mental, ¿no? Sí, cambió todo y cambiamos los métodos, también, como le digo, desde la psicología, que empezaron los psicólogos a atender en el formato virtual porque había que atender, más que nunca, ¿sí? Por más que bueno, habían sido, digamos, educados, habían aprendido, ¿sí? Que hay que observar a la persona, ver cómo se sienta, cómo llega, bueno, a veces se le veía solo la carita o no se le veía nada, y había que escucharlo igual, ¿no? Porque lo requería el momento. Y además, Bueno, a partir sí. de eso, capaz que está un poco más en el tapete también la salud mental, que es muy importante, que antes no se visualizaba tanto. Exactamente. Eso fue muy importante también. Cambió muchísimo y además sirvió también para ver algunas cuestiones sociales, ¿no? Poner el foco, como dicen ustedes, pues situaciones de qué tipo de violencia. Sí, de repente disminuyó la violencia en la calle, porque no había gente en la calle, ¿no? Las rapiñas, pero cómo aumentó otro tipo de violencia y bueno, ese tipo de cosas fue una ventana, digamos, una lamentable ventana de oportunidad para mirar esas cosas, ¿no? El COVID. Y ahora estamos como, bueno, ya no nos parecería tan raro que apareciera una pandemia otra vez, porque ya la vivimos, ¿no? O sea, algo que pasaba en la Edad Media, ¿no? Las pestes. Y bueno, que ahora pasa. Bueno, jóvenes, vamos a terminar, porque ustedes seguramente entrarán a otra clase, y yo también. Gracias. Así que nos vemos en la clase, voy a dejar de compartir. La clase que viene, sigan leyendo, vamos a seguir hablando de estos temas, y sigan con las lecturas que aparecen, ¿sí? Bueno, hasta el martes. Gracias, hasta el lunes. Nos vemos. Hasta el jueves, ¿no? Hasta el martes. Hasta el martes. Martes, Hasta profe, el hoy es martes. jueves. Hoy es jueves.